Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y creo que realmente les va a tocar el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, y exploraremos esos gestos conmovedores que han logrado emocionar tanto a Afra como a sus fans. Sé que muchos de ustedes son seguidores apasionados de ellos, ya sea por su increíble química en pantalla en la serie Yalan, o simplemente por la admiración que sienten por su talento y sus personalidades. Así que prepárense para un viaje lleno de momentos tiernos, detalles que quizás no habían notado y que nos demuestran la hermosa conexión que existe entre ellos. Y antes de que nos adentremos en todo esto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Vamos a empezar desgranando esos momentos que han hecho que Afra Saraoglu se emocione de una manera especial, cortesía de Mert Ramazan Demir. Ustedes saben que a veces en el torbellino de la fama y el trabajo constante, esos pequeños detalles son los que realmente marcan la diferencia. Y Mert parece tener un don para eso. Uno de los primeros gestos que me viene a la mente, y que creo que generó mucho revuelo entre los fans, fue durante una de las tantas entregas de premios. Recuerden esa noche en la que Afra subió al escenario para recibir su galardón. Estaba radiante, nerviosa, emocionada, como es natural. Y en medio de todos los flashes y los aplausos, Mert, que estaba cerca, no dudó en darle ese abrazo cálido y genuino que solo un amigo cercano o alguien con un vínculo especial puede ofrecer. No fue un abrazo protocolario, se notaba la complicidad, esa mirada de orgullo y apoyo mutuo. Ese gesto, tan simple en apariencia, transmitió un mensaje poderosísimo de compañerismo y admiración. Y Afra al recibirlo mostró una sonrisa que lo decía todo, una mezcla de gratitud y felicidad que traspasó la pantalla. Pero no todo se trata de grandes eventos. A menudo son las cosas cotidianas las que revelan la verdadera naturaleza de las relaciones. Hemos visto en diversas ocasiones, a través de entrevistas y clips de detrás de cámaras, cómo Mert tiene esta forma peculiar de hacer sentir especial a Afra. Por ejemplo, durante las largas jornadas de grabación, donde la fatiga y el estrés pueden ser altos, Mert ha sido captado en momentos en los que le ofrece un café, le pasa un guión extra, o simplemente le hace una broma para aligerar el ambiente. Son pequeños actos de servicio, gestos que demuestran que está atento a sus necesidades, que se preocupa por su bienestar. Y esto no es algo que se aprenda en una escuela de actuación, es algo que nace de la empatía y de un genuino afecto. Afra en varias ocasiones ha mencionado lo importante que es para ella tener un equipo de trabajo con el que se sienta cómoda y apoyada, y Mert claramente juega un papel fundamental en eso. Otro aspecto que me parece sumamente tierno y que ha logrado emocionar a Afra es la forma en que Mert la defiende o la apoya públicamente. En el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, a veces se generan rumores o se hacen comentarios que pueden ser un poco duros. Y Mert ha demostrado tener un instinto protector hacia Afra. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre su relación con ella, y Mert, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta genérica, habló con admiración de su profesionalismo y de su gran corazón. No intentó ser sensacionalista, sino que transmitió un respeto profundo por Afra como persona y como colega. Esos comentarios viniendo de él con esa sinceridad, sin duda debieron haber significado mucho para ella. Es como tener un aliado incondicional en un entorno que a veces puede ser muy exigente. Y hablando de detalles, ¿han notado cómo Mert a veces la mira? No es una mirada cualquiera. Hay una chispa de admiración, de cariño, de respeto que se refleja en sus ojos. Y cuando Afra se da cuenta de esa mirada, su reacción suele ser sutil pero perceptible, una sonrisa tímida, un ligero sonrojo, un gesto de agradecimiento. Es como si supiera que en esa mirada hay un reconocimiento de su trabajo, de su persona. Estos son los momentos que, aunque breves, quedan grabados en la memoria de los fans porque revelan una conexión auténtica. No son guiones, no son actuaciones, son instantes de pura humanidad. Además de los gestos físicos y las palabras de apoyo, también está la forma en que Mert celebra los éxitos de Afra. No se trata solo de un felicidades. Hemos visto cómo cuando Afra ha tenido logros importantes, Mert ha sido uno de los primeros en felicitarla, a menudo con un entusiasmo contagioso. Es como si él también se sintiera orgulloso de sus triunfos, como si sus éxitos fueran de alguna manera compartidos. Y esta actitud de celebración mutua es algo muy valioso en cualquier relación, y más aún en un entorno profesional donde la competencia a veces puede ser palpable.
El hecho de que Mert sea un pilar de apoyo y de celebración para Afra es, sin duda, un factor que la ha emocionado profundamente. Y no podemos olvidar esos pequeños guiños que a veces tienen en entrevistas o en eventos. A veces, cuando uno pregunta sobre el otro, la respuesta de Mert hacia Afra tiene ese toque especial que denota una amistad sólida y un aprecio genuino. Quizás habla de su talento, de su dedicación, o simplemente menciona algo que resalta una cualidad que él admira en ella. Y Afra, al escuchar esas palabras, o al percibir ese tono en la voz de Mert, reacciona con una gratitud palpable. Estos son los momentos que los fans adoran porque confirman la buena vibra que hay entre ellos y nos hacen creer en esa conexión especial. También creo que es importante mencionar el respeto que Mert ha demostrado hacia el espacio y las decisiones de Afra. En ningún momento se ha sentido que Mert haya sido invasivo o que haya forzado una cercanía que no fuera natural. Su apoyo siempre ha sido desde el respeto, reconociendo su individualidad y su autonomía. Y esa madurez en las relaciones, ese saber hasta dónde llegar y cuándo dar un paso atrás, es algo que indudablemente Afra ha valorado y que, a su manera, la ha emocionado. Es la construcción de una relación basada en la confianza y en el respeto mutuo, y eso siempre es conmovedor. Piensen en la cantidad de admiradores que tienen ambos y la presión que eso implica. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser abrumador. En este contexto, tener a alguien como Mert, que con gestos sencillos pero significativos, le recuerda a Afra que no está sola, que tiene un apoyo real, es un bálsamo. Y esos gestos, ya sean una palabra amable en el set, un abrazo en un momento de estrés, una defensa pública, o esa mirada cómplice, son los que hacen que Afra se sienta valorada y querida. Son los detalles que construyen vínculos fuertes y genuinos, y que en el fondo, todos deseamos experimentar. Hemos visto a lo largo de este vídeo cómo Mert Ramazan-Demir ha logrado emocionar a Afra Saraaolu a través de una serie de gestos que van desde lo más público y evidente hasta esos detalles sutiles que solo ellos, o los observadores más atentos, notan. Hemos hablado de sus abrazos en eventos importantes, de esos pequeños actos de servicio en el set que demuestran preocupación, de sus palabras de apoyo público que actúan como un escudo, de esas miradas cómplices que transmiten admiración, de su manera de celebrar los éxitos de ella, de esos guiños en entrevistas que revelan la complicidad, y finalmente del respeto que ha mostrado hacia su espacio y sus decisiones. Todos estos elementos sumados crean un retrato de una relación construida sobre bases sólidas de cariño, respeto y admiración mutua. Son estos gestos los que en última instancia nos conmueven a nosotros como espectadores, porque nos muestran la belleza de las conexiones humanas auténticas, incluso en el ajetreado mundo del espectáculo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración de los conmovedores gestos de Mert Ramazan-Demir hacia Afra Saraaolu. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado alguno de estos gestos? ¿Tienen algún otro momento favorito que les haya tocado el corazón? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre estoy abierta a nuevas perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, de verdad lo aprecio un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.